Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos una vez más aquí conmigo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de las series turcas y, por supuesto, a los que siguen de cerca la vida de dos grandes estrellas, Demet Özdemir y Can Yaman. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar sobre un presunto estallido de Demet hacia Can Yaman. Sí, lo sé, suena dramático y sé que a muchos les va a dar curiosidad por saber qué pasó. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje porque vamos a desentrañar toda la verdad detrás de este supuesto enfrentamiento. Pero antes de que empecemos con toda la carnita del asunto, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos porque siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante y por supuesto, lleno de chismecito jugoso. Y para los que ya son parte de esta hermosa familia, muchas gracias por su apoyo constante, significan el mundo para mí. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que han conquistado corazones a nivel internacional gracias a su talento y carisma. Su química en pantalla, especialmente en la popular serie Erkencikus, los catapultó a la fama mundial y los convirtió en una de las parejas más queridas y shippeadas por los fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de las luces brillantes y las sonrisas radiantes, a veces se esconden tensiones, diferencias y hasta posibles enfrentamientos. Y aquí es donde entra en juego el supuesto estallido de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Este incidente, aunque no confirmado oficialmente, ha generado una ola de especulaciones y debates entre los seguidores de ambos actores. Se ha hablado de todo, desde simples desacuerdos profesionales hasta conflictos personales más profundos. Para entender mejor este asunto, es importante recordar un poco la historia de la relación entre Demet y Can. Como mencioné antes, su participación en Erkencikus fue un punto de inflexión en sus carreras. La serie fue un éxito rotundo y la química entre ellos era innegable. Esto, naturalmente, alimentó los rumores de un posible romance fuera de la pantalla. La trama de Erkencikus, que giraba en torno a un amor apasionado y lleno de obstáculos, se reflejaba en la percepción del público sobre la relación entre Demet y Can. Parecía que la magia que transmitían en la pantalla trascendía la ficción, creando una expectativa de un romance real. Durante un tiempo, los fans y la prensa especularon sobre una posible relación amorosa entre ellos. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos cálidos y hasta intercambiando mensajes cariñosos en redes sociales. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron oficialmente que fueran pareja. Esta ambigüedad alimentó aún más la fantasía de los fans, quienes analizaban cada gesto, cada mirada y cada comentario en busca de pruebas de su amor. Las redes sociales se inundaron de hashtags y fanfics dedicados a la pareja, demostrando el fervor y la pasión que despertaban en el público. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Después de la finalización de Erkencikus, tanto Demet como Can tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para trabajar en nuevos proyectos, mientras que Demet continuó su carrera en Turquía. A partir de este punto, los rumores de una mala relación entre ellos comenzaron a surgir. La distancia física y la falta de interacción pública solo sirvieron para intensificar las sospechas y alimentar las teorías conspirativas. Los fans más perspicaces notaron la ausencia de likes y comentarios en las redes sociales, interpretándola como una señal de distanciamiento. Se decía que había diferencias irreconciliables, que no se llevaban bien fuera del set y que incluso evitaban hablar el uno del otro en entrevistas. Obviamente esto alimentó aún más la curiosidad de los fans y la prensa, quienes comenzaron a investigar a fondo para descubrir qué había pasado realmente entre ellos. Las fuentes anónimas cercanas a la producción de Erkencikus comenzaron a filtrar información contradictoria, creando un panorama confuso y lleno de interrogantes. Algunos afirmaban que la relación entre Demet y Can siempre había sido puramente profesional, mientras que otros aseguraban que habían tenido un romance fugaz que terminó en malos términos. Ahora vamos a lo que realmente nos interesa: ¿qué le reprochó Demet a Can? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos porque mucha de la información que circula son rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial de lo que realmente sucedió.
Sin embargo, basándonos en lo que se ha publicado en diferentes medios y en comentarios de personas cercanas a ellos, podemos reconstruir una posible versión de los hechos. Es importante recordar que esta reconstrucción es solo una interpretación basada en la información disponible y que la verdad real podría ser diferente. Uno de los principales reproches que se le atribuyen a Demet hacia Khan tiene que ver con la actitud de él durante la promoción de Erkenci-Kuş. Se dice que Khan, en algunas ocasiones, hizo comentarios sexistas y poco profesionales sobre su relación con Demet y sobre la serie en general. Estos comentarios, al parecer, no fueron bien recibidos por Demet, quien se sintió ofendida y menospreciada. Algunos ejemplos de estos comentarios incluyen referencias a la apariencia física de Demet y bromas sobre su vida personal, que fueron consideradas inapropiadas por muchos. Además, se rumorea que Demet no estaba de acuerdo con la forma en que Khan manejaba su imagen pública. Al parecer, él era más extrovertido y propenso a generar controversia, mientras que Demet prefería mantener un perfil más bajo y centrarse en su trabajo. Estas diferencias en la forma de ser y de manejarse en el medio habrían generado tensiones entre ellos. Khan, conocido por su personalidad impulsiva y su franqueza, a menudo se involucraba en polémicas en las redes sociales y en entrevistas, lo que contrastaba con la actitud más discreta y reservada de Demet. Otro punto que se ha mencionado es la supuesta falta de apoyo de Khan hacia Demet después de la finalización de Erkenci-Kuş. Se dice que mientras Khan se enfocaba en su carrera en Italia, Demet se sintió abandonada y sin el respaldo que esperaba de él. Esto, sumado a los rumores de infidelidad por parte de Khan, habría terminado por deteriorar la relación entre ellos. La distancia física y la falta de comunicación solo sirvieron para exacerbar estos sentimientos de abandono y resentimiento. Es importante aclarar que todo esto son rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen que estos reproches son ciertos. Sin embargo, la evidencia circunstancial y los testimonios de personas cercanas a ellos sugieren que podría haber algo de verdad en estas afirmaciones. La falta de desmentidos oficiales por parte de ambos actores solo ha servido para alimentar aún más las sospechas y mantener viva la llama de la controversia. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman parece haber terminado en malos términos. Después de Erkenci-Kuş, no se les ha visto juntos en público y han evitado hablar el uno del otro en entrevistas. Esto, obviamente, alimenta aún más los rumores de una mala relación entre ellos. Los intentos de los fans por reconciliarlos han sido en vano, y parece que ambos actores han decidido seguir adelante con sus vidas por separado. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son dos profesionales talentosos que han logrado alcanzar el éxito gracias a su trabajo y dedicación. Han demostrado ser capaces de superar obstáculos y de seguir adelante con sus carreras, a pesar de las dificultades que hayan podido enfrentar en el camino. Es fácil dejarse llevar por el drama y el chisme, pero es importante reconocer el talento y el esfuerzo que ambos actores han invertido en sus carreras. Demet, por ejemplo, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca con proyectos como Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri. Además, se ha convertido en una figura influyente en las redes sociales y en una embajadora de importantes marcas. Su éxito continuo demuestra su talento y su capacidad para reinventarse y adaptarse a nuevos roles. Por su parte, Can Yaman ha continuado su carrera en Italia con proyectos como Sandokan y Viola come il mare. También ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en un ícono de estilo para muchos. Su éxito en Italia demuestra su capacidad para trascender las fronteras y conquistar nuevos mercados. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden traer consigo tanto alegrías como desafíos. A pesar de los rumores de enfrentamientos y malas relaciones, ambos han logrado superar las dificultades y seguir adelante con sus carreras. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. La vida de las celebridades está llena de altibajos, y es importante recordar que son seres humanos con emociones y sentimientos como cualquier otra persona. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y que hayan podido formarse su propia opinión sobre el supuesto estallido de Demet hacia Can. Recuerden que mucha de la información que circula son rumores y especulaciones, así que es importante tomarla con pinzas. Es fácil dejarse llevar por el drama y el chisme, pero es importante mantener una perspectiva crítica y no dar por sentado todo lo que se lee o se escucha.
En resumen, hablamos de la química innegable entre Demet y Can en Erkencicus, los rumores de romance, las posibles tensiones y reproches, y cómo ambos han continuado sus carreras por separado. Exploramos la idea de que los comentarios sexistas de Can, sus diferencias de personalidad y la falta de apoyo post-serie pudieron ser factores clave en el deterioro de su relación. Pero siempre recordando que son solo especulaciones. La verdad real probablemente sea más compleja y matizada de lo que podemos imaginar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo un enfrentamiento entre Demet y Can? ¿Qué opinan de los rumores sobre los reproches de Demet? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.